Nunca he sido el tipo de persona que llama la atención. Trabajo en el departamento de registros de un instituto médico forense aquí en la capital, y si alguien les preguntara a mis colegas en el pasillo mi nombre, la mayoría pondría cara de "Oh, es ese de allí, el del archivador". No. Mi nombre es Julio, tengo 41 años y soy técnico administrativo desde hace casi 9 años, y sí, paso la mayor parte del día organizando papeles y escribiendo informes en silencio. Mi mundo está hecho de cajones de acero, archivos digitales y pilas de documentos sellados. Era un martes normal, uno de esos días en los que la luz del techo parpadea y nadie se molesta en cambiarla, cuando todo empezó a desmoronarse. En ese momento, vivía sola en un apartamento pequeño. Acababa de terminar una relación tibia y estaba algo desconectada del resto del mundo. Pero esa semana me iba a demostrar que, incluso viviendo en la sombra, llega un momento en que nos vemos obligados a salir de ella. El ambiente en el instituto siempre ha tenido ese olor extraño, un poco metálico, mezclado con desinfectante barato y un silencio no precisamente respetuoso, sino habitual. La muerte allí es solo otra rutina. Los forenses pasaron a mi lado como si fuera parte del mobiliario. Y me gustó que así fuera. Yo solo tenía que hacer bien mi trabajo, poner los papeles en el lugar correcto y nadie me molestaría. Pero ese día en concreto, al revisar los escaneos de certificados antiguos, noté algo extraño: 2 documentos, con nombres diferentes, fechas diferentes, pero con la misma firma, exactamente la misma, hasta la pequeña curva de la inicial M. Pensé que era extraño, por supuesto, pero lo archivé y seguí adelante. Pero después de eso, comencé a ver este tipo de coincidencia con más frecuencia de lo que debería, y cuanto más lo veía, más me molestaba. Al principio intenté convencerme de que era solo un error tipográfico, algún tipo de descuido. Al fin y al cabo, el flujo de documentos en el instituto era inmenso y muchas cosas pasaban desapercibidas. Pero tengo un defecto o una cualidad, según el punto de vista, que es la memoria. Puedo recordar dónde archivé un documento hace 5 años y más de una vez he ayudado a colegas a encontrar archivos faltantes simplemente mirando el número de archivo. Así que comencé a sacar archivos viejos, poco a poco, discretamente, como quien simplemente está reorganizando el sistema. Y cuanto más investigaba, más patrones extraños encontraba: causas de muerte, demasiado genéricas como paro cardiorrespiratorio, repetidas hasta la saciedad. En algunos casos, se utilizó la misma letra para firmar informes de diferentes médicos. Era como un eco constante, algo no cuadraba. Hubo un caso que me marcó. Informe de una mujer joven de 28 años que fue ingresada como víctima de un atropello y fuga. El certificado decía muerte accidental, pero en el registro interno figuraba una observación incompleta: lesiones incompatibles con la dinámica descrita. Y, luego, en el mismo archivo, adjunto por error, había un boceto de un cuerpo con marcas de agresión, el tipo de cosa que no pasaría desapercibida para ningún forense. Cuando llevé el formulario al escritorio del supervisor para pedir confirmación, ella ni siquiera lo miró atentamente. Solo dijo: firma y archiva. No es asunto nuestro. La forma en que lo dijo, secamente, casi irritada, me dio escalofríos. Como si ya lo supiera. Como si eso fuera rutina. Y ahí lo entendí, allí nadie quería ver nada. Era más fácil fingir que todo estaba bien que hurgar en el montón de errores que podían convertirse en una avalancha. En los días siguientes comencé a llegar más temprano y a salir más tarde. Aprovechando los momentos en que el sector estaba casi vacío, fue en esos momentos cuando comencé a armar mi rompecabezas. Anoté nombres, fechas, comparé firmas y crucé información de registros con archivos olvidados en carpetas físicas que ya nadie consultaba. A veces me sentía como un fantasma dentro del edificio, caminando por los pasillos con un portapapeles en la mano y el corazón latiendo en mi garganta. Pero no era miedo de lo que estaba haciendo, era miedo de lo que pudiera encontrar con cada nueva pista. Sentía cada vez más que esto era demasiado grande como para haber comenzado con un error. Había un método, había una frecuencia.
Y lo que peor me hizo sentir fue el hecho de que a nadie parecía importarle. Ni la dirección, ni los médicos, ni los demás técnicos. Todos ya habían aceptado ese silencio, como si la podredumbre fuera parte del mobiliario. Fue en ese clima que la figura de la gran Marlene empezó a resaltarse para mí de otra manera. Ella siempre ha sido el tipo de persona que se mantiene firme en el suelo. Habla con frases cortas y nunca menosprecia a nadie que esté por debajo de ella en la jerarquía. Al pasar por el sector, el aire parecía cambiar, más por miedo que por respeto. Un día tuve que subir a su oficina y llevarle una carpeta con una solicitud de inspección, una cosa trivial. Pero tan pronto como entré, vi una carpeta roja en su escritorio, idéntica a las que contenían los archivos más sensibles del departamento de registros. Y encima, un post-it con un nombre que ya había visto en 2 informes contradictorios. La carpeta no debería estar allí. Ese tipo de documento, técnicamente, nunca salía del archivo sin una solicitud formal. Ella se dio cuenta de que la estaba mirando. Y por primera vez en todos esos años, la gran Marlene me miró directamente a los ojos y me dijo, en un tono casi susurrante, «Solo viniste a traer esto, ¿verdad?» Asentí. Entregué la carpeta y me fui sin decir otra palabra. Pero en ese momento supe que ella lo sabía. Ese intercambio de miradas con la gran Marlene permaneció conmigo durante el resto de la semana. Ya no era solo una sospecha, era una confirmación silenciosa de que ella estaba involucrada o, al menos, era cómplice. Y eso lo cambió todo. Porque hasta entonces pensaba que lo que estaba pasando era un fallo colectivo como un engranaje suelto del sistema. Pero luego me di cuenta de que fue intencional. A partir de entonces comencé a guardar copias de los documentos más sospechosos en un viejo pendrive que guardaba oculto en el forro de mi mochila, detrás de la cremallera rota. También comencé a escribir todo en un cuaderno de tapa dura que nadie leía nunca, fingiendo que eran notas de rutina. Me sentí como un espía barato en una mala película, pero era todo lo que podía hacer. La idea de informar todavía parecía demasiado arriesgada. Sabía cómo el sistema era capaz de protegerse a sí mismo. Y yo era solo el chico del archivo. Una noche, cuando salía del edificio, vi un coche negro estacionado al otro lado de la calle. No sería un gran problema si no hubiera estado allí las últimas 3 veces que trabajé horas extras, siempre con las luces apagadas y con alguien dentro. Cuando miré más de cerca, pude ver el resplandor de un encendedor encendiéndose, un rostro cubierto de sombras, pero con el reflejo cobrizo de unas gafas redondas. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Podría haber sido paranoia, por supuesto, ya no dormía bien. Mi cabeza zumbaba todo el tiempo, pero en el fondo sabía que no era coincidencia, y ahí fue cuando finalmente se tomó la decisión, iba a denunciarlo. Ya no era posible fingir que se trataba simplemente de un error burocrático. No podía llevar eso conmigo y continuar actuando como si nada estuviera pasando. La semana siguiente aproveché un falso día libre, inventé una cita con el médico para salir temprano y ir a un cibercafé del centro, de esos que ya casi no existen, con olor a humedad y un ventilador ruidoso en un rincón. Quería evitar cualquier rastro de mi ordenador personal o de la red del instituto. Escribí un correo electrónico detallado, adjunté los archivos escaneados, las impresiones de los documentos, las comparaciones de firmas e incluso algunas fotos que tomé en secreto de los archivos físicos. Todo lo envié al Ministerio Público con copia al Departamento de Asuntos Internos del Departamento de Seguridad. El texto era directo, sin florituras, pero con datos suficientes para llamar la atención. Firmé como empleado técnico administrativo de IML denuncia confidencial. Antes de presionar enviar, mis manos temblaban tanto que tuve que respirar profundamente 3 veces. Cuando finalmente hice clic, sentí un alivio inmediato, pero también una sensación de vértigo, como si hubiera saltado de un edificio, sin saber si había una red allí abajo. Los días que siguieron fueron una mezcla de tensa espera y pura paranoia.
con cada paso en el pasillo, con cada mirada de reojo de mis compañeros. Sentía como si alguien lo supiera. La Drag Marlene no cambió su comportamiento hacia mí, pero tampoco me ignoró como solía hacerlo. Había una pesadez en el aire, como si todo el edificio supiera que algo estaba a punto de derrumbarse. Luego, 2 semanas después de la denuncia, aparecieron los investigadores. Llegaron discretamente, sin fanfarrias, acompañados por un oficial del Departamento de Asuntos Internos. Pidieron hablar con la gerencia, pero no pasó mucho tiempo hasta que empezaron a recorrer los sectores haciendo preguntas, solicitando documentos. El rumor se extendió más rápido que la luz fluorescente que parpadeaba en el techo. Algunos empleados fueron llamados a declarar y hubo quienes abandonaron el edificio el mismo día, sin siquiera pasar por recursos humanos. La sensación era como un terremoto lento. Esos segundos en los que todo empieza a temblar y nadie sabe si es solo una ilusión o se acerca el fin del mundo. La parte más surrealista fue ver con qué rapidez se derrumbó la estructura cuando alguien tiró del cable correcto. Descubrieron que no se trataba simplemente de informes falsificados, había toda una cadena de favoritismo. Certificados manipulados para beneficiar a familias adineradas. Empresas que protegen graves accidentes laborales e incluso registros alterados, para que ciertos casos nunca llegaran a la investigación policial. Todo desde dentro, todo con la participación de gente que parecía impecable. Médicos con décadas de experiencia. Funcionarios de larga trayectoria en puestos de confianza. La propia Drag Marlene fue destituida bajo sospecha de obstrucción y colusión. Cuando vi la noticia en un portal de noticias local con la fachada del instituto resaltada, sentí una extraña mezcla de orgullo y tristeza. Yo lo había logrado. Pero también había derribado un lugar entero que, por podrido que estuviera, había sido el escenario de mi vida durante casi una década. Después de eso me llamaron para dar explicaciones formales. Por supuesto, mantuve mi identidad protegida durante las primeras etapas. Pero no pasó mucho tiempo antes de que sospecharan que era yo. La forma en que caminaba más silenciosamente, el cuidado que tenía con los archivos, la forma en que siempre estaba cerca de los documentos. En fin, no fue difícil juntar las piezas. La verdad es que nunca he sido bueno disimulando cuando algo me molesta. Me trasladaron a otro sector temporalmente, una forma de protegerme, dijeron, y aunque nunca nadie me ha amenazado directamente, las miradas han cambiado, de a invisible. Pasé a ser una especie de sombra incómoda en un rincón de la habitación. Hubo gente que dejó de hablarme. Otros me dejaron mensajes sutiles en silencio, como una nota adhesiva con un mensaje de ten cuidado con lo que miras pegada en el respaldo de mi silla, sin firmar. Nunca supe quién era. Con el tiempo, el polvo comenzó a asentarse. La investigación continuó, más personas fueron destituidas y el instituto experimentó una reestructuración interna. Cambiaron directores, crearon nuevos protocolos. Instalaron cámaras hasta en los archivos como si fuera posible monitorear la ética con la tecnología. Nunca me han ofrecido un reconocimiento oficial por lo que he hecho, para decir la verdad, creo que lo preferiría así. Lo último que quería era convertirme en un símbolo de algo. Lo único que quería era dejar de fingir que no veía. Regresé a trabajar, pero con una perspectiva diferente. Aprendí a ver entre líneas. A notar los pequeños absurdos que esconde la rutina. Y también aprendí que el coraje no es ruido. A veces es solo silencio con intención. Un silencio que se mueve, lenta pero seguramente, hasta convertirse en un ruido imposible de ignorar. Hasta el día de hoy, a veces me pregunto si lo habría hecho todo de nuevo si hubiera sabido el peso que traería consigo. Porque lo cierto es que la vida no ha vuelto a la normalidad. No vuelvas nunca más. Gané insomnio, perdí la ligereza de los días ordinarios, pero también obtuve algo a lo que nunca tuve derecho, convicción. El sentimiento que, aunque pequeño, aunque invisible, no lo dejé pasar. Yo no fui cómplice.
Ese edificio gris, con sus paredes enmohecidas y sus ventanas que no se abren, me enseñó que el horror no siempre grita, a veces llena los espacios en silencio, escondiéndose en los sellos, en las carpetas cerradas, en las expresiones impasibles de quienes fingen no ver. Pero ahora veo, ¿y si trabajas en un lugar así? ¿O conoces a alguien que lo haga? Presta atención. Porque la peor clase de muerte es aquella que nadie quiere registrar.